A continuación presentaremos los siguientes temas: fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular, biomoléculas, presentado por Nubia Yolima Ruiz Garzón, tutor Álvaro Daniel Sarria. Biomoléculas. Son moléculas de vida. La célula posee una base química constituidas por biomoléculas que se clasifican en inorgánicas y orgánicas. A continuación explicaremos cada una de ellas. Las biomoléculas inorgánicas no están presentes en el carbono, como el agua, que es una biomolécula más abundante en los seres vivos y se caracteriza por ser un disolvente y medio de suspensión para una gran variedad de moléculas presentes en las células, y la capacidad termoestabilizadora que impide cambios bruscos de temperatura. Las sales minerales, que se encuentran en los organismos en pequeñas cantidades, algunas en el interior de las células, medio intracelular y otras fuera de ellas, medio extracelular. Cuando las sales se disuelven, forman iones como sodio, potasio y cloruro. Los iones mantienen los niveles de salinidad y regulan el ácido corporal. Los gases. En nuestros cuerpos existe una constante incorporación, producción y eliminación de gases a través de sistemas respiratorios. Las biomoléculas orgánicas son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Se caracterizan por tener abundante carbono en su estructura molecular, como son las proteínas, los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. Las proteínas son biomoléculas más abundantes en las células y esto se debe a que participan en todas las funciones celulares, formadas por unión de unidades básicas llamadas monómeros que difieren en las diferentes moléculas. Los glúcidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su función es constituir una reserva energética para el organismo. Los lípidos, formados por carbono e hidrógeno, pero también por oxígeno en menor proporción. La principal característica de los lípidos son insolubles en agua a diferencia de los demás biomoléculas orgánicas. Su función, almacenar energía, y algunos cumplen una función estructural ya que forman parte de las membranas biológicas y de envoltura impermeable. Los fosfolípidos. Los lípidos más abundantes en nuestro cuerpo son los triglicéridos, almacenados en una célula llamada adipocitos, formando una capa de grasa debajo de la piel que constituye una reserva energética para el organismo. Además, permite el aislamiento térmico de este. Estas biomoléculas están formadas por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, y existen dos tipos de ácidos nucleicos, como son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido ADN almacena y transmite la información genética de las células. Esta información controla las actividades celulares. El ARN participa en la síntesis de proteínas, ya que lleva desde el núcleo al citoplasma la información contenida en el ADN. Bueno, la biomembrana es una estructura dinámica y fluida formada por fosfolípidos y proteínas. Está rodeada por un medio acuoso. Es esencial en la vida de la célula,
Permite que exista una entidad diferente de su entorno, regulando el tránsito de sustancias hacia afuera y hacia adentro de ella. Organelos celulares. Existen muchos organelos, cada uno de ellos desempeña una función determinada para la célula. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. La pared celular es una capa rígida y gruesa que rodea las células vegetales. Su función es proporcionar sostén a las células de las plantas. Los ribosomas son organelas celulares más numerosas constituidas por dos unidades de proteínas. Es el sitio en el cual ocurre el acoplamiento de aminoácidos en la síntesis de proteínas. Las vacuolas son organelas de forma de bolsas formadas por membranas. Su función consiste en el almacenamiento y el transporte de materiales. El retículo endoplasmático es una red de conductos, tubos y canales interconectados que recorren todo el citoplasma. El complejo de Golgi son bolsas membranosas aplanadas encargadas de construir y almacenar ciertos glúcidos junto con algunas proteínas e interviene en el transporte y acumulación de muchas sustancias. Los lisosomas son un tipo especial de vesículas formadas en el complejo de Golgi. Estas bolsas membranosas son capaces de contener enzimas hidrolíticas que son activadas en el medio ácido. Su función es realizar la digestión de las sustancias ingresadas por las células. Los lisosomas son abundantes en las células defensoras del organismo de los glóbulos blancos. Las mitocondrias son organelas en las que se degradan moléculas orgánicas y se liberan la energía química contenida en sus enlaces mediante un proceso que consume oxígeno. Se encuentran agrupadas en áreas celulares de alto requerimiento energético. Los plástidos se encargan de la producción y almacenamiento de hidratos de carbono en las células de las plantas y algas. El metabolismo celular es un grupo de todas las reacciones químicas que se producen en las células de un organismo, las cuales las células intercambian materia y energía. La respiración celular es el proceso por el cual las células degradan las moléculas de alimentos para obtener energía. Es utilizada por la célula para sintetizar ATP. Decimos parte de la energía porque no toda es utilizada, sino que una parte se pierde. Aproximadamente el 40% de energía libre emitida por la oxidación de la glucosa se conserva en forma de ATP. Cerca del 75% de energía de la nafta se pierde como calor de un auto. Solo el 25% se convierte en formas útiles de energía. La célula es mucho más eficiente. La respiración celular es una combustión biológica y puede compararse como la combustión de carbono, bencina, leña. En ambos casos, moléculas ricas en energía son degradadas a moléculas más sencillas con las consiguientes liberaciones de energía. Tanto la respiración como la combustión son relaciones exergónicas. Sin embargo, existen importantes diferencias entre ambos procesos. En primer lugar, la combustión es un fenómeno incontrolado en el que todos los enlaces químicos se rompen al mismo tiempo y liberan la energía en forma súbita. Por el contrario, la respiración es la degradación del alimento con la liberación paulatina de energía.
Este proceso transforma energía química en caloría y luminosa. La respiración celular puede ser considerada como una serie de reacción de óxido-reducción en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas y degradadas, liberando energía. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de las presencias o ausencias del oxígeno en el medio, determinado en el primer caso. La respiración aeróbica ocurre en las mitocondrias y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación ocurre en el citoplasma. Muchas gracias por su atención.